Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de lo del camino. Y nuevamente contenta encontrarlos a ustedes también en este espacio de enseñanza. Y en verdad, hoy tenemos un tema, sería la segunda parte de hablar de Shavuot y en relación con el libro de Ruth. Así que sin más, vamos a entrar en el tema. Y quiero hablarle justamente de este personaje que es Ruth y cómo relacionarlo con Shavuot. La pregunta es entonces dónde habíamos quedado. Y si no vio la primera parte, les animo a que busque esta primera parte. Vamos a ver qué dice. ¿Qué hizo Ruth para merecer tanto honor y entrar en el pueblo de Israel y su libro ser escrito en la Tanaj? Oh, o sea, en la Biblia. Vamos a ver qué hizo Ruth. Para ello, nosotros este tema, esta segunda parte, la vamos a ver de acuerdo a las esferas que nos enseñó mi maestro Rico Cortés, que es la esfera de convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación. Nosotros vimos los otros contextos, inclusive sabemos que había un caos en ese momento, ¿verdad? En todo ese Medio Oriente. Pero ¿qué hizo Ruth para que realmente pudiera entrar dentro del pueblo de Israel? Bueno, para eso vamos a ir a la esfera de convenio. Fíjense que para tomar contexto, ¿verdad? Vamos a ver de que Noemí se casa con Elimelech, tiene dos hijos, ¿verdad? Pero resulta que el esposo salen de Belén, se van para Moab, el esposo allí se muere y los dos hijos se casan con dos moabitas, una de ellas era Ruth, pero los dos hijos se mueren también. Pobrecita Noemí. Así que aquí estamos viendo la historia no de una viuda que es Noemí, sino de tres viudas, ¿ok? La Ruth, que es una de las nueras, y la otra nuera también, que queda sola porque los dos hijos se mueren. Así que esta es la historia y Ruth, perdón, Noemí le pide pues a las dos hijas que bueno, ya no tiene hijos, así que se vayan a las casas de sus padres. Vamos a ver justamente qué le dice Ruth a su suegra, a Noemí. Ruth 1 del 16 al 17 dice así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que me haga Adonai, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! O sea, esta declaración, mis hermanos, no es una declaración emocional. Ay, qué buena era Ruth. No, este lenguaje que se está aplicando aquí es un lenguaje que era común en ese tiempo cuando uno entra en pacto. Esa es una formalidad, pero es una formalidad legal y eso es lo que tenemos que entender. Eso no es una cuestión de que, ay, Ruth quería mucho a su suegra. No significa eso. A lo mejor sí, pero, pero no es que no la quiera o sí la quiera, sino que era algo muy, muy legal en aquel momento. Ella lo que está es cambiando de identidad, de ser moabita, ahora quería ser israelita, someterse al Dios de Israel, ¿verdad? No al Dios de Baal que ellos tenían. Compromisos de vida y muerte hasta que la muerte nos separe. Ah, qué interesante, ¿verdad? Porque esto mismo del convenio de pacto uno lo hace cuando se casa, dice esas palabras también. O sea que es una formalidad de tipo legal. ¿Se dan cuenta? Bien interesante. Seguimos. Es equivalente a entrar bajo el pacto de Israel. Ruth no solo creyó, se comprometió con Dios y su pueblo. Y Ruth no solo cambia de tierra, claro, ¿ok?
no cambia solo de tierra, no es que ahora está en Moab y ahora, bueno, me voy a ir para la tierra de Israel. No es eso realmente. Es que ella ahora está haciendo ese pacto, ¿verdad? Y está afirmando entrar en ese pacto, en ese convenio. Ok, en la esfera de la legalidad, justicia y bondad. Y para ello vemos que Ruth se somete a la ley de la Torah. Ok, no solamente espigó conforme a la ley del pobre. Este es un mandamiento, mis hermanos, es un mandamiento. Estos mandamientos, que es por cierto el 216 al 223, se encuentran en este libro de Tayag Misbos, ¿ok? Lo puedes buscar allí y te lo va a explicar. Espigó conforme a la ley del pobre, no es que ella iba a ir a ver si conseguía a alguien, no, era parte de la ley de Israel. ¿Qué dice Ruth? Ruth 2:2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel de cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Esto está en Levítico para que vea la legalidad. 19 del 9 al 10. Dice así. Cuando sigas la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Eterno, Adonai, vuestro Elohim. Es decir, que de una tierra, cuando se estaba segando, se dejaba las esquinas, y las esquinas era parte de la ley. Eso era para los extranjeros, eso era para los pobres, pertenecía a la parte de la Torah, de la ley de Israel. Increíble, ¿no? Porque eso no, no se está haciendo hoy en día. Pero sería buenísimo, ¿verdad? Ayudar pues a los pobres, al desamparado, a la viuda, al que no tiene alimento. Debemos de tomarlo en cuenta. Ok, seguimos. Además, respetó los procesos legales de redención. Estamos hablando aquí de redención, ¿ok? Donde usted lo puede ver en el libro de Ruth, capítulo 3, capítulo 4. Dice, solicita una redención de forma correcta. Ruth se acerca a vos respetuosamente. Él es el que tenía pues esa extensión de tierra donde iban a cegar y le pide cobertura como Goel. Muy diferente el concepto. Ruth 3:9 dice así. Entonces él dijo, ¿quién eres? Porque ella se recostó a los pies de Boaz, ¿verdad? O Boaz, como usted lo quiera llamar. Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Bien interesante estas palabras. Y vos respeta la orden legal, reconoce que hay un pariente más cercano y le dice a Ruth 3 del 2 al 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, si lo era, ¿verdad? Y con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche cuando sea de día. Si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Wow, esto quizá para algunas personas, ¿verdad? Cuando lo lea a primera vista no entiende nada. Ok, extender el borde de tu capa, un goel, un redentor, que es extender el borde de tu capa. Y muchas veces no entendemos por qué es un vocabulario de tipo legal. Y es por eso que no lo entendemos. Por eso es que estamos estudiando, ¿verdad? En la esfera de la legalidad también, para poder entender mejor todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está pidiéndole Ruth a Boaz? No es que le está, es una chica que se está aprovechando de la situación. Ella está reclamando algo muy legal, le correspondía a la hora de la verdad. Así que vamos a ver qué significa extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué le está pidiendo? Le está pidiendo protección. Es decir, quiero estar bajo tu autoridad. Le está pidiendo una cobertura legal como Goel, que para nosotros significa redentor.
Además, le pide matrimonio, sí, es verdad, pero es un acto simbólico de tomarlo como esposa, ¿verdad? Para que después vamos a ver que es un acto legal para poder recibir de nuevo su herencia. Y con herencia estoy hablando de la tierra. Mm. Extender el manto. Ruth no estaba siendo romántica, estaba haciendo una petición legal de redención y de matrimonio. Y aquí está la referencia, si usted puede, quiere ahondar en ella. Entonces, vamos a repasar ciertos conceptos porque a veces no entendemos, porque no tenemos estos conceptos claros. Y entre estos conceptos es redención, remisión y salvación. Ese es un paréntesis que vamos a hacer aquí. ¿Qué es redención? Es pagar un precio para rescatar. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínense que se entrega la tierra, ¿verdad? Por hambre, por dinero o por sobrevivir. Pero aquí en la Biblia se puede rescatar, un familiar lo puede pagar y recuperar la tierra. Es decir, es como se entra en una situación que no se quiere, por ejemplo, ¿verdad? Se está sufriendo de hambre, no se tiene el dinero, está en una situación muy grave, se necesita el dinero, pues esa tierra se entrega, ¿verdad? Una persona, el valor que es, y la persona le va a dar el dinero y usted utiliza pues el dinero para lo que vaya a necesitar. Es una urgencia, pero recuerden una cosa, en Israel no se venden las tierras. Eso por lo tanto, es como que usted la tiene y en cualquier momento la puede recuperar. Si no tiene el dinero para devolverle y recuperar la tierra, pues se le pide a un familiar cercano, ¿verdad? Para que hiciera esto por esa persona o esa familia. Por eso que se llama, ese pariente se llama Goel, el redentor, ¿verdad? Fíjate, es interesante conocer todas estas cosas porque podemos entenderlas mejor. Y esa era la situación por la cual estaba pasando ahora Ruth. La remisión es perdonar o cancelar una deuda, es diferente. Es como, por ejemplo, si el banco decide borrar tu deuda o ya, o una persona pues, que tiene cáncer y ya el cáncer se le fue, no está más. Eso se llama remisión, ya no existe esa deuda, ¿ok? Y salvación está librado de algún peligro o destrucción. Por ejemplo, alguien pues se está ahogando y otra persona pues la salva. Eso sería la salvación. En este caso bíblico, siempre estas definiciones, estamos hablando de la parte bíblica, ¿verdad? Así que en esta definición, pues la salvación es salvarse prácticamente de la muerte. ¿Ok? De la muerte eterna. No vaya a confundir ahora, ¿ok? De la muerte eterna. Ok. Una vez pues dicho estos conceptos, vamos a seguir. Entonces, en conclusión, la redención paga, la remisión perdona y la salvación libera. Ok. Entonces, ¿qué le pasaba a Noemí? El caso de Noemí. Noemí tiene una tierra, ¿ok? La pierde, se van de Belén, ¿se acuerdan? Y ahora por la descendencia no tiene descendencia. Noemí perdió no solamente el esposo, pierde el esposo y pierde inclusive los dos hijos que son hijos varones, por donde se transmitía lo que era la herencia de las tierras, ¿ok? Por lo tanto, Noemí se encuentra en una situación bastante delicada. La tierra quedaba en riesgo de perderse. Eso se ve en Ruth 4:3, porque habla de la venta de la heredad. Cuando habla de heredad, es la tierra. Por eso era necesario cuando Noemí regresa con Ruth, redimir la tierra. Eso está en Levítico 25:25. La tierra no se vende para siempre. Eso es importante. Un pariente, un goel, puede redimirla, recuperarla. Y aparte de eso, tenía que levantar una descendencia para que siguiera, ¿verdad? Esa descendencia al resto de su genealogía.
genealogía, pues, ¿ok? Entonces, redimir la tierra es porque en Israel Dios es el rey de toda la tierra. Él consigna, ¿verdad? La tierra de Israel a los israelitas, pero es en forma de consignación. O sea, el israelita tiene que vivir en la tierra, tiene que producirla, ¿verdad? Pero recordar que no es porque yo venda este pedazo de tierra a mi compañero, mi compañera o a mi vecino. ¿Ok? Yo no la puedo recuperar porque la vendí. Este es el concepto de nosotros hoy en día. Una vez que se hace la venta, se hizo la venta. Aquí no, aquí se puede recuperar. ¿Ok? ¿Cómo se recupera? A través de un pariente. Ese pariente se llama un goel. ¿Ok? Este goel paga por esa tierra y la persona lo recupera. Pero una vez que recupera, si se muere, no va a tener más tierra. Por eso es que se necesita, vamos a decir, un heredero. ¿Ah? Y por eso es que Ruth le pide a Boaz que se case con él. Bien interesante esta historia y cómo uno aprende de la parte legal, ¿verdad? Ok, entonces tenía que levantar descendencia a través de Ruth y eso lo vemos en Ruth 4, verso 5. Aquí están pues las referencias, como les digo, usted puede ahondar más en ella. Entonces, vamos a hacerlo en forma reducida, comprimida, para entenderlo mejor. La causa de la pérdida. Bueno, si nosotros lo comparamos con el sistema moderno que nosotros entendemos, ¿verdad? Vamos a ver que siempre hay por falta de pago, uno pierde, vamos a decir, la casa, uno pierde la tierra, uno pierde pues esa propiedad, ¿ok? En el sistema bíblico, la extrema pobreza o el hambre. El destino final, el banco lo subasta o se queda con el bien y es una pérdida definitiva. Pero en el sistema bíblico no, la tierra es un patrimonio familiar que siempre tiene que volver a su dueño original, o sea, a los diferentes tipos de tribus. Esto es importante, mi hermano, para entender esta parte de redención y del Goel. El mecanismo de rescate casi no existe hoy en día si no hay dinero. Si usted no paga, pierde esa propiedad. En el sistema bíblico, el pariente más cercano tiene, escuche bien, mire qué interesante, la obligación y también el derecho de comprarla para devolverla al familiar que por pobreza, por hambre, etcétera, tuvo que vender. Wow. Y por eso existe el primogénito, que se le daba la doble porción de dinero para que pudiera ayudar a la familia. El empeño no recupera el objeto si no pagas. Aquí la venta era más bien un alquiler temporal basado en los años que faltaban para el jubileo. Es decir, que este sistema bíblico asegura que ninguna familia en Israel quedara permanentemente en la pobreza o sin tierra. Al regresar Noemí, tiene ese derecho de redimir y de recuperar la propiedad. Bien interesante, de verdad que es bien interesante. Uno aprende muchísimo con esta esfera de la parte de la legalidad. Así que el fundamento legal, la tierra pertenecía a Dios, no al hombre. Los israelitas eran inquilinos o residentes temporales. Usted lo puede ver en Levítico 25-23. La regla de los 50 años del jubileo. Cada 50 años en ese año, todas las deudas se borraban y todas las tierras volvían gratis a sus dueños originales. ¿Dónde está eso? Levítico 25, del 15 al 16, dice así. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Cuanto mayor sea el número de los años, aumentará su precio. Y cuanto menor sea el número de los años, disminuirás su precio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto significa entonces de que la tierra, ¿verdad? Se distribuyó en Israel de acuerdo a las tribus y eso es para siempre, ¿ok? Pero la tierra, aunque le pertenezca al Eterno, ¿ok? La tierra
está dada a los israelitas como si fuesen unos administradores, simplemente administradores. Pero si alguien por pobreza tenía que venderla, se la vende al vecino, a otra persona de otra tribu, ¿ok? Podía hacerlo y tener el dinero, pero eso no era para siempre. Buscaba después la ayuda, si no la podía pagar, la ayuda a un pariente cercano para que él pagara nuevamente y recuperar la tierra. Y si no había, entra justamente el jubileo, 50 años. A los 50 años, quiera o no quiera, esa persona que recibió la tierra y te pagó, tiene que devolverle la tierra a la que vendió. ¿Ok? Porque no era para siempre. Y este es un sistema que hace que ninguna persona quede en pobreza permanente. Bien interesante. Pero el valor cambia, por supuesto. Vamos a verlo, cómo cambia, solamente para ponerlo aquí y completar lo que es el año de jubileo. Fíjense, si faltaba mucho para el jubileo, porque usted vendió la tierra, ¿verdad? Ajá, y todavía faltan 40 años para el jubileo, el precio de esa tierra es caro. ¿Por qué? Tenía mucho más valor. ¿Por qué? Porque el que la compraba podía cosecharla por muchos años hasta que llegara el año del jubileo. Ahora, si la persona que vendió la tierra, nada más faltan 2 años para el jubileo, o sea, cada 50 años la tierra tiene que volver, ¿verdad? Ok, si faltaba poco para el jubileo, por ejemplo, 2 años, el precio era muy barato. ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 años en donde la persona podía cosechar y tenía que devolverla. Así que lo que se vendía no era la tierra, sino el número de cosechas que realmente puede producir la tierra. Ese era el valor. O sea que el precio era el valor de una cosecha anual por los años que faltaban de jubileo. Espero que se haya entendido esto mejor. Ok, entonces, ¿quién es el familiar redentor? Si querías recuperarla antes del año jubileo, o sea, después que pasen los 50 años, ajá, tú o tu familiar redentor cercano, puede ser hermano, tío, primo, con recursos, por supuesto, tiene que tener recursos, y dispuesto a realizar el sacrificio financiero, pagaba solo por los años que faltaban, no por lo que usted pagó, sino por los años que faltaban. Ahí está en Levítico 25:25. Si tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, quiere decir las tierras, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y si no tenía dinero, tenía que esperar a que llegara el año 50 y la tierra regresaba prácticamente a su dueño original y no tenía que pagar ni un centavo. Este es un sistema diseñado para que nadie perdiera lo suyo para siempre. Ok, entonces, vamos a ver cuál fue el proceso, ¿verdad? Legal que se llevó a cabo y de tipo público. Boas o Boaz, como usted lo quiera llamar, va a la puerta de la ciudad, que sería pues el tribunal. Los tribunales en aquella época era a la puerta de la ciudad y presenta el caso ante testigos. Ahí lo dice Ruth 4 del 1 al 10. Boaz subió a la puerta y se sentó allí con los ancianos de la ciudad. Luego dijo al pariente que sí, había otro pariente, ¿recuerdan? Había un pariente, él era un pariente cercano, pero había otro pariente cercano, por lo tanto, él invita a la puerta en forma legal, ¿ok? A ese pariente cercano para discutir pues el caso de Noemi. Así que dice, vos subió a la puerta y se sentó allí con los ancianos de la ciudad. Luego dijo al pariente, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, declárame para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. El mismo día que compres la tierra de manos de Noemi, ¿ves? Está vendiendo la tierra, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, o sea, del hijo para que restaures, fíjense bien,
para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Uy, esto es interesante. Tiene que restaurar, aparte de eso, el honor de la persona que muere. Noemí tenía dos hijos, se murieron los dos, no tiene heredero. Por lo tanto, si se casa con Ruth, está redimiendo, ¿verdad? A uno de los hijos de Noemí y puede seguir la descendencia de esa tierra. Aparte del honor. Vamos a ver qué significa eso. Wow. El pariente entonces renuncia. Vamos a ver. Luz 4:6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea, mira tú lo que dice el pariente, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Wow, ¿qué significa que no sea que dañe mi heredad? O sea, que si es la persona, este nuevo, este pariente cercano, ¿ok? No redimía, compraba la tierra, ¿verdad? Pero esa tierra no pasaba a ser de su familia, no pasaba a ser de su familia. Aparte, tenía que hacer un levirato, como dice Deuteronomio 25, del 5 al 6, y tener un hijo que tampoco iba a ser suyo, iba a ser del difunto, no llevaría su apellido, por lo tanto, llevaba el apellido del muerto. La heredad no sería para sus hijos. Miren. Cuando uno redimía el pariente, ¿qué tenía que hacer? Comprar la tierra, pagar por ella, ¿verdad? Por las cosechas que faltaban. Y esa tierra no iba a ser de él. Aunque él tuviera hijos, no iba a ser de sus hijos tampoco. Tenía que ser de la persona a la cual redimió. Aparte de eso, se tenía que casar, tener un hijo y ese hijo tampoco le pertenecía. Llevaba por decir, el apellido del difunto. Eso se llama levirato. Y esa tierra pasaba a ese hijo, no a él y no a los hijos de él, de su matrimonio. Eso es lo que significa. Y este pariente cercano le dice, no, 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 yo no voy a redimir porque no sea que me dañen, se me dañe mi heredad. No quiso hacer justicia, ¿verdad? Con Noemí y mucho menos bondad. Increíble, increíble. ¿Ok? Aquí está la referencia. Ruth 4 del 6 al 8, ¿verdad? Vemos que entonces Boaz sí redime, dice, redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Habría ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocando a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, escuche bien esto, mira qué interesante, para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Eso es lo que dice Ruth del 6 al 8. ¿Ok? Se quitó el zapato. Eso era una costumbre. Es como decir, es la firma que se hacía en el mundo antiguo y se hacía delante público, se hacía delante de las personas en la puerta de la ciudad. Interesante, ¿no? Esto del zapato. Ok, entonces, simboliza la sandalia, era la firma legal del mundo antiguo, simboliza el derecho de pisar la tierra, o sea, posesión al entregarla. Se cede ese derecho a otro. Cuando le entregaba el zapato, estaba cediendo ese derecho. Vamos a verlo mejor en este dibujo, a lo mejor se entiende un poquito más amplio. Entonces, el entregar el zapato, estaba haciendo una transferencia del derecho y la transferencia de la redención. Esto, ¿verdad? Es un simbolismo legal. El gesto público ante los testigos y ancianos es un intercambio de derechos de propiedad.
En el contexto del Antiguo Testamento lo vemos en Ruth 4, del 7 al 8. Es un gesto para ratificar la transacción de redención. El derecho de redención, el pariente más cercano cede su derecho al calzado y se adquiere la propiedad, pero también las obligaciones. O sea, se adquiere la tierra y además tenía que casarse con Ruth. ¿Ok? La negociación es pública, tiene hombres y tiene testigos, se descalza en la entrega de la sandalia y se confirma con la transferencia de los derechos. Sigue siendo interesante. Ok. En la esfera de justicia y bondad. Permite, por ejemplo, o Boaz, permite el espigueo, ¿verdad? Conforme a la Torá. Eso también está en Levítico 19, 9 al 10. Dice, cuando espigue de la mies de la tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ¿verdad? No rebuscarás. ¿Para quién? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Ok. Pero también Boaz protege a Ruth como una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque era viuda y ahora era extranjera, porque se había ido de Moab, se había ido para Israel. Dice en Ruth 2:9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe el agua que sacan los criados. Está haciendo justicia y bondad con la misma Ruth. Este Boaz era bueno, ¿no? Ok, seguimos en la esfera de justicia y bondad. Da más provisión de la requerida. Fíjate lo que dice en Ruth 2, del 15 al 16. Y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también la espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Trata con Ruth con dignidad y gracia. Ruth 2, del 11 al 12. Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Adonai te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Adonai, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 4, 5 y luego el 10. Dice, he adquirido de manos de Noemí, porque él acepta, ¿verdad? Boaz acepta esta sandalia, está aceptando redimirla. Y dice, he adquirido delante de todo el mundo, he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, los dos hijos. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, fíjense ustedes las palabras que él utiliza, no es para tener más mujeres, es para restaurar el nombre del difunto, el honor del difunto sobre su heredad. La heredad no era para él. ¿Para qué? Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. ¡Wow! Esto sí es verdad que de la esfera de honor y vergüenza, esto es restablecer el honor y el honor de un difunto. Sin palabras, ¿verdad? Wow. Ok, seguimos. Ahora, en esta esfera de honor y vergüenza, porque Ruth es extranjera, ¿verdad? Tiene esa posición de vergüenza social. Bueno, pero también Ruth actuó con integridad, se identificó con Israel. Dice, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Mantuvo una conducta honorable ante todos. Lo vemos en Ruth 3. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pasó entonces Ruth de vergüenza a honor y la comunidad confirma esa dignidad. Ruth 4:11 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta de los ancianos, testigos somos, Adonai haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata.
Esa Efrata es un pueblo de Belén, ¿ok? Y seas de renombre, ve, aquí está, en Belén. Wow, tremendo honor que le dan. ¿Y por qué como Raquel y como Lea? Bueno, recordemos que era la madre de justamente de las 12 tribus de Israel. Es como decir que Ruth llega a ser una madre fundamental en la historia de Israel. Es una bendición de fecundidad, de legado y construcción del pueblo. Mire, Daniel Block dice y explica que la bendición invocada a Raquel y Lea, esa invocación, ¿ok? De Raquel y Lea, porque esas son las constructoras históricas de la casa de Israel, conectando a Ruth con ese legado. Y un poquito de la esfera de la nueva creación. Bueno, pasa de muerte a vida. Vos pues tomó a Ruth y ella fue mujer y se llegó a ella y Adonai le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Mire Ruth 4:17. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Oh, espera un momento. ¿Quién tuvo al hijo? ¿Ruth o Noemí? Se supone que Ruth, ¿verdad? Porque vos se casó con ella. Entonces, ¿por qué dice Noemí? Wow. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. Pasó de extranjera a madre de Israel. Del vacío, porque no tenía hijos, a un linaje, y linaje davídico. Ruth le dio a luz a Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí, padre de David. Wow. Y entonces, ve que le está dando honor a Noemí. El redentor, que es Boaz, es figura del Mesías. Ok. Miqueas 2:5-2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y su salida depende del principio desde los días de la eternidad. Según de Samuel, Dios asegura a David que es uno de los descendientes, establecerá el reino eternamente. Isaías 11, Mesías como vara del tronco de Isaí, ¿ve? Y Mateo 1:15 y Lucas 3 y Marcos 10 trazan también el linaje del Mesías a David de extranjera a una visión universal. Ruth es un modelo profético, pasa extranjera a ser completamente restaurada. Igual que el Mesías, en el Mesías las naciones también son invitados, como dice Isaías 56. En el Nuevo Testamento, Efesios 2, del 2 al 13, los que están lejos ahora son acercados. El reino está abierto para todos, pero se entra bajo el gobierno del Eterno. Lo que pasó Ruth es una sombra de lo que el Mesías haría, abrir el acceso a las naciones sin romper el pacto. Entonces, mis hermanos, Shavuot enseña que el pacto incorpora al extranjero, pero sin diluir su estructura, sino una transformación mediante la fidelidad. Wow. Espero pues que este estudio, un poquito largo, pero haya abierto un poquito más los ojos con respecto a Ruth y el significado con Shavuot. Shalom, shalom.